Esa noche, como todas las anteriores desde que se mudaron a la vieja casa, el silencio era abrumador. Una quietud que se sentía densa, como si la propia atmósfera se hubiera cargado de una presencia invisible, esperando el momento adecuado para manifestarse. La casa, antigua y desmoronada por los años, parecía esconder secretos que se negaban a ser revelados. Sin embargo, nada de eso le preocupaba a Sandra. Había dejado atrás su vida en la ciudad, las complicaciones, las personas que nunca entendieron su necesidad de desconectar. Aquí, en este lugar solitario, en su nueva vida como escritora, esperaba encontrar paz. Pero esa noche fue diferente. Mientras Sandra estaba en la sala, escribiendo, una voz susurró su nombre desde la oscuridad. Un susurro bajo y claro, como si alguien se acercara justo detrás de ella. Sandra, la pluma que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. El aire se volvió denso, casi pesado, como si el sonido hubiera alterado la naturaleza misma del lugar. Sandra giró rápidamente, pero no había nadie. Solo las sombras que se deslizaban por las paredes, acompañadas de la tenue luz de la lámpara de aceite. El corazón de Sandra comenzó a latir con fuerza, cada pulsación retumbando en sus oídos. Su respiración se aceleró. ¿Había sido un sueño? No. Algo la estaba observando. Se levantó rápidamente de la silla, sus pasos resonando en el suelo de madera, y caminó hacia el interruptor de la luz. La lámpara titiló, pero la luz no se encendió. En su lugar, un frío repentino la envolvió, tan intenso que hizo que su piel se erizara. El aire ya no solo era denso, sino congelante. ¿Por qué no funcionaba la luz? La vieja casa, que siempre había tenido sus fallas, parecía tener vida propia, como si la oscuridad misma la estuviera dominando. Sandra miró por la ventana. Afuera, la niebla se arrastraba por el campo, cubriendo el paisaje en una capa espesa que hacía que las luces de la calle se difuminaran como fantasmas borrosos. Se giró de nuevo hacia la sala, como buscando alguna explicación lógica, pero la atmósfera parecía haberse espesado aún más. En la esquina, donde las sombras parecían moverse con un propósito propio, algo la llamó la atención. La sombra, que había estado allí durante años, parecía moverse, crecer, expandirse como si tuviera vida propia. Esto no puede estar pasando, pensó. El miedo comenzó a apoderarse de ella, pero la curiosidad era más fuerte. Avanzó cautelosa, sin apartar la vista de la esquina donde la sombra se alargaba. La pluma que había caído al suelo seguía ahí, pero algo más había cambiado en el aire. Todo parecía estar viciado, cargado de una presencia que no se podía ver, pero sí sentir. Sandra tragó saliva y dio un paso hacia el rincón. Fue entonces cuando la voz volvió a hablar, más cerca esta vez, más urgente. Sandra. El eco de su nombre resonó en la habitación. No era solo un susurro. Era una orden. Una llamada. Sandra sintió el miedo recorrer su espalda, pero se obligó a mirar. Lo que vio la dejó paralizada, una sombra alta y delgada se proyectaba en la pared. No era una sombra normal. No era el reflejo de un objeto o algo tangible. Era una presencia, una forma amorfa que cambiaba constantemente, como si intentara tomar una figura humana, pero nunca lo lograba del todo. Sandra retrocedió rápidamente, casi tropezando con los muebles en su prisa por alejarse. El aire parecía volverse más pesado, y la presión en su pecho aumentó, como si estuviera siendo asfixiada por algo invisible. Al llegar al pasillo, las paredes comenzaron a crujir. Los ruidos no eran normales. No eran simplemente sonidos de una casa vieja. Eran retumbos que provenían de algún lugar más allá de lo físico, como si las paredes mismas estuvieran susurrando. Corrió hacia la puerta principal, pero cuando intentó abrirla, la manija no se movió. Estaba atrapada. ¿Qué está pasando aquí?, pensó. La sensación de claustrofobia se hizo cada vez más insoportable. De repente, un golpe sordo hizo que el suelo bajo sus pies temblara. La puerta parecía estar cerrada con llave desde dentro, como si algo estuviera impidiendo su salida. Algo la estaba llamando. Algo la estaba atrapando. Sandra intentó calmarse, respirar con profundidad, pero la voz la alcanzó una vez más. Esta vez no era suave ni suplicante. Era fuerte, llena de ira, de desesperación. «Ven a mí». Todo su cuerpo reaccionó ante esas palabras. Un escalofrío recorrió su espina dorsal.
Sin pensarlo, se giró y corrió hacia la escalera, hacia el segundo piso, en busca de una salida. Pero a medida que subía, el aire se volvía más espeso, y el peso de esa presencia invisible parecía seguirla de cerca. Cada paso que daba en la escalera resonaba en sus oídos, como si alguien más caminara detrás de ella. Sin embargo, cuando se giró, no había nada. En el segundo piso, la casa parecía aún más oscura. La luz de la lámpara parpadeó antes de apagarse por completo, sumiéndola en la oscuridad total. En el silencio absoluto, Sandra podía escuchar su respiración acelerada. Y en el fondo de la oscuridad, la voz de nuevo. Sandra. Ella estaba atrapada. Al día siguiente, Sandra intentó sacar de su mente lo que había sucedido durante la noche, pero no pudo. El recuerdo de la voz, de esa presencia extraña, la perseguía en cada rincón de la casa. En cada susurro del viento, en cada sombra que se deslizaba a través de las paredes, sentía que algo la observaba. No importaba lo que hiciera, la sensación de que no estaba sola seguía con ella, como una sombra que no la dejaba escapar. La mañana había llegado fría, pero el sol, tímido, comenzaba a asomarse por entre las nubes. Sandra pensó que sería una buena idea salir a caminar para despejar su mente. Quizás la naturaleza del lugar la ayudaría a encontrar algo de paz. Se calzó las botas, se envolvió en su abrigo y salió por la puerta principal. El aire estaba fresco y limpio, y a lo lejos, el sonido de los pájaros cantando la hizo sentirse un poco más tranquila. El pueblo cercano no estaba lejos, y una caminata hasta allí podría ser justo lo que necesitaba para despejarse. Mientras caminaba por el camino de tierra que llevaba al pueblo, los árboles altos y delgados se alineaban a ambos lados, creando una especie de túnel natural. La neblina que se había levantado la noche anterior ahora se había disipado, pero la atmósfera aún conservaba una pesadez extraña. El aire no era del todo fresco, y había algo en el ambiente que no podía identificar. No era miedo, pero sí una sensación de inquietud, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Al llegar al pequeño pueblo, Sandra notó que las calles parecían vacías. Las casas, aunque antiguas, estaban bien cuidadas, pero no había señales de vida. Los escaparates de las tiendas mostraban pocos productos, y el viento hacía crujir las viejas puertas de madera. Sin embargo, en la plaza del pueblo, una figura anciana se encontraba parada en la esquina, mirando fijamente hacia Sandra. La mujer era alta y delgada, con el rostro arrugado por los años, pero sus ojos, a pesar de ser profundos y oscuros, no parecían reflejar la edad de su cuerpo. Su mirada era aguda, penetrante, como si pudiera ver más allá de lo físico. No era una presencia que se pudiera ignorar, y a pesar de la distancia, Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sandra se acercó lentamente, sin saber por qué, como si algo la empujara a hacerlo. La anciana no se movió ni un centímetro, y su mirada permaneció fija en ella, como si la estuviera esperando. ¿Te has hecho amiga de la casa? La voz de la anciana era baja, áspera, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Sandra, desconcertada, se detuvo. ¿Perdón? Esas casas, no olvidan, dijo la mujer, sus ojos nunca apartándose de Sandra. Escuché que te llamaron anoche. Ya te han encontrado. Sandra no pudo evitar un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Cómo sabía la anciana lo que había sucedido? No podía ser una coincidencia. La voz, los susurros, la presencia. Todo cobraba un sentido extraño, aterrador. La anciana sonrió, una sonrisa que no parecía amable, sino más bien un presagio de algo que estaba por venir. ¿Quién te ha encontrado? Sandra preguntó, sintiendo que su garganta se apretaba. La anciana no respondió de inmediato. En lugar de eso, la observó con una intensidad casi dolorosa, como si estuviera evaluando su alma. Finalmente, dijo en voz baja, lo sabrás pronto. Y, con un movimiento rápido, la mujer se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos resonando en el silencio de la plaza. Sandra se quedó allí, mirando la figura que se alejaba, sin comprender completamente lo que había sucedido. No había tenido tiempo de procesarlo todo. ¿Qué quería decir con que la casa no olvida? ¿Y cómo sabía la anciana sobre lo que había escuchado la noche anterior? Decidió regresar a la casa. Aunque sus piernas estaban cansadas por la caminata, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. El regreso a la casa fue como una condena.
La niebla se había levantado de nuevo, cubriendo el paisaje en una capa espesa, y el aire, aunque fresco, tenía un tinte extraño, como si algo estuviera al acecho. Cuando llegó, la puerta principal de la casa estaba abierta. Sandra no la había dejado así. Estaba segura de haberla cerrado con llave antes de salir. Un nudo en su estómago se apretó al ver que la puerta estaba abierta, invitando a la oscuridad del interior a salir al mundo exterior. Con el corazón acelerado, Sandra entró, pero algo no estaba bien. La casa, que normalmente parecía vacía y tranquila, ahora se sentía diferente. Cada sombra parecía moverse de una manera peculiar, y los muebles parecían más distantes, como si estuvieran demasiado alejados, en otro mundo. Sandra cerró la puerta detrás de sí, asegurándola con todas sus fuerzas, pero no se sentía más segura. Subió las escaleras con pasos lentos, y al llegar al pasillo del segundo piso, la casa volvió a crujir. Los ruidos no eran los de la madera vieja, ni los de la casa que se asentaba con el paso del tiempo. Eran sonidos que venían de más allá de las paredes, como si algo estuviera despertando, algo que había estado esperando. Fue en ese momento cuando escuchó la voz nuevamente. Esta vez, no era un susurro. No era una orden. Era una llamada, tan profunda y desesperada que Sandra sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. ¡Sandra! La voz resonó en sus oídos, llenándola de un miedo profundo, incontrolable. En ese instante, la puerta del ático se abrió de golpe. Y Sandra, sin poder evitarlo, se dirigió hacia ella, atraída por una fuerza invisible que la empujaba. A medida que subía las escaleras hacia el ático, el aire se volvía más denso, más frío, y la presión sobre su pecho aumentaba con cada paso. Estaba atrapada, ya no había vuelta atrás. Sandra subió las escaleras hacia el ático, cada paso un eco sordo en la quietud de la casa. La puerta se había abierto por sí sola, invitándola a un espacio oscuro y olvidado, un lugar que había estado sellado durante años. La casa, en su soledad y misterio, parecía tener vida propia, y a cada momento se sentía más como un extraño en su propia piel. Algo estaba sucediendo, algo que ella no podía comprender, pero que de alguna manera ya había comenzado a controlar su destino. Al llegar a la puerta del ático, el frío se intensificó, como si una corriente helada saliera directamente de la oscuridad. Sandra extendió la mano temblorosa hacia la manija, pero antes de que pudiera tocarla, la voz volvió a llamarla, más cerca que nunca, como si estuviera justo detrás de ella. ¡Sandra! El sonido de su nombre era profundo, pesado, y lleno de desesperación. Sandra giró rápidamente, esperando encontrar a alguien, a algo, pero no había nada. Solo el aire pesado, cargado con una presión que parecía aplastarla. Algo o alguien la estaba observando, eso era seguro, y ya no podía ignorarlo. Con el corazón latiendo desbocado, empujó la puerta del ático. El chirrido de las bisagras se unió al silencio general, y el aire dentro del espacio abandonado la envolvió en un manto gélido. El ático era grande, con vigas de madera expuestas que crujían bajo su peso. La luz que se filtraba por las pequeñas ventanas cubiertas de polvo apenas iluminaba el lugar. Sin embargo, había algo allí. Algo más allá de las cajas apiladas, más allá de los trastos olvidados que cubrían el suelo. Sandra entró con pasos vacilantes, sin saber qué esperar. El olor a moho y madera vieja era intenso, y el aire parecía aún más denso que el resto de la casa. En un rincón, una vieja silla de madera estaba frente a un pequeño escritorio, cubierto por una tela polvorienta. A su alrededor, fotografías enmarcadas y objetos que no parecían pertenecer a una época reciente se amontonaban. Todo allí parecía estar esperando, expectante. Entonces, algo en el fondo del ático llamó su atención. Una pequeña puerta, casi oculta por la oscuridad, que no había visto al entrar. Sandra caminó hacia ella, movida por una fuerza inexplicable. El eco de sus pasos resonó en la vastedad del espacio vacío, pero a medida que se acercaba a la puerta, el aire se volvía más frío, más denso. Su respiración se volvió irregular y su pulso se aceleró, como si la casa misma estuviera reaccionando a su presencia. La puerta estaba cerrada, pero no estaba asegurada. Con un esfuerzo, Sandra la empujó, y ésta se dio con un sonido bajo, como si se abriera a regañadientes. Dentro había una pequeña habitación, casi vacía, exceptuando por una mesa de madera, un espejo cubierto de polvo, y una vela apagada que reposaba sobre una base de hierro oxidado.
Al fondo de la habitación, sobre la mesa, había un objeto pequeño cubierto con un paño. Un escalofrío recorrió la espalda de Sandra mientras se acercaba lentamente. No podía explicar por qué, pero sabía que debía ver lo que estaba oculto bajo ese paño. Con manos temblorosas, levantó el tejido, y lo que vio la dejó sin aliento. Era un retrato, pero no uno común. En la pintura, una figura femenina, con ojos profundamente oscuros y una expresión inquietante, la miraba fijamente. Sandra sintió una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, más denso. Los ojos de la mujer en la pintura parecían moverse, como si la estuvieran observando, siguiéndola en cada uno de sus movimientos. Antes de que pudiera apartar la mirada, la voz volvió a llamarla, más fuerte, más urgente, resonando en su mente y en su cuerpo. Sandra. Era como si algo estuviera dentro de su cabeza, como si la voz no solo fuera un susurro del pasado, sino una entidad que la invadía, que se había instalado en su ser. Los ojos de la mujer en la pintura brillaron, y por un momento, Sandra sintió que el aire a su alrededor se distorsionaba. La habitación parecía volverse más pequeña, las paredes a punto de cerrarse sobre ella. «No», gritó Sandra, dando un paso atrás. Pero sus pies no se movían. La presión en su pecho aumentaba, y su cuerpo parecía paralizado. A cada segundo, la voz resonaba más fuerte, más desesperada, como si todo lo que había sucedido hasta ahora hubiera sido solo un preludio. Algo estaba por suceder, algo que Sandra no podría detener. De repente, la figura de la pintura comenzó a desvanecerse, como si se desintegrara lentamente en el aire. El sonido de los pasos sobre el suelo crujió detrás de ella, y Sandra giró rápidamente. La figura de una mujer se levantaba de la esquina oscura de la habitación. No era la mujer de la pintura, pero era lo mismo. La silueta era la misma, los ojos oscuros, y la expresión de la cara era idéntica. Sandra dio un paso atrás, pero no podía escapar. La figura avanzó hacia ella lentamente, y cada paso que daba parecía hacer que el aire se volviera más pesado, más oscuro. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad aterradora. «Sandra, ven a mí». En ese momento, la figura extendió una mano hacia ella, y aunque Sandra intentó gritar, no salió ningún sonido de su garganta. La presión sobre su pecho aumentaba, y su mente se nublaba. Sentía como si la oscuridad misma la estuviera abrazando, arrastrándola hacia un abismo sin fin. Justo cuando la mano de la figura tocó su piel, el mundo se detuvo. La habitación dejó de girar, la presión desapareció, y todo quedó en silencio absoluto. Sandra se encontraba de vuelta en la sala de estar de la casa, con la luz de la lámpara iluminando suavemente el espacio. Todo estaba en calma, como si nada hubiera pasado. El retrato, la figura, la voz, todo había desaparecido, pero algo en su interior sabía que no estaba libre. La casa aún la observaba, aún la esperaba. La presencia estaba allí, en cada rincón, en cada sombra, y Sandra sentía que su vida ya no sería la misma. Algo se había roto, algo profundo e irreversible, y sabía que no podría escapar. Con un suspiro tembloroso, se levantó del sillón, mirando la habitación una vez más. La puerta del ático estaba cerrada, pero sentía que algo más estaba a punto de suceder. La casa no olvidaba, como había dicho la anciana. Y ella, por algún motivo inexplicable, ya no podía irse. El eco de su nombre volvió a sonar en sus oídos, bajo y profundo. «Sandra». Y esta vez, la voz no vino de la oscuridad. Vino de adentro de su propia mente.